Bienvenidos donde quiera que estén. Soy Marcelo Birmacher. Esto es 15 minutos. Hace ahora 40 años sucedía en Buenos Aires, la capital de la República Argentina, el juicio a las juntas militares de lo que se había denominado como el proceso, comenzado en marzo de 1976 y terminado en diciembre de 1983. En octubre de 1983 fue electo como presidente constitucional, luego de 7 años de dictadura, Raúl Alfonsín. Por primera vez, Argentina elegía un presidente en elecciones libres con la concurrencia del peronismo, en la que no ganaba el peronismo. Fue el primer acontecimiento completamente transparente de voto secreto y popular en el que no ganó el peronismo desde la emergencia de uno de los integrantes de un golpe militar, Juan Domingo Perón, coprotagonista del golpe militar de 1943, que ganó las elecciones en el 46 y las siguió ganando consecutivamente hasta su fallecimiento en julio de 1974. Con la victoria del líder radical Raúl Alfonsín, se implementó por primera vez también en la historia de la República Argentina un juicio legal dentro de lo que se entiende como la legislación constitucional, acorde a las leyes de la Argentina, contra los responsables de crímenes cometidos en el contexto de un golpe de Estado y también la contraparte de los integrantes protagonistas de la guerrilla terrorista argentina, Montoneros y ERP, que también habían cometido crímenes con declamadas motivaciones políticas. Por primera vez en toda la historia de la Argentina, era la justicia la que investigaba y juzgaba a los ejecutores de crímenes políticos con sus declamadas presuntas motivaciones. Esta odisea, esta epopeya lograda por Alfonsín, que tiene la contradicción virtuosa de que vino desde el poder político electo por el pueblo la decisión de juzgar a los criminales, no autónomamente de la justicia, sino que hizo falta el cambio del panorama político argentino para que la justicia pudiera ejercerse. Tampoco tenía precedentes en el mundo. Comenzó, decíamos, en abril de 1985 y las sentencias se dictaron en diciembre de 1985. En un cortísimo periodo de tiempo se investigó, se permitió el derecho a legítima defensa de los acusados y se sentenció, más allá de toda duda razonable, que los integrantes de la dictadura militar habían cometido crímenes de lesa humanidad y los integrantes de las cúpulas guerrilleras habían cometido crímenes contra civiles indefensos en un periodo similar de tiempo. A partir de los años del comienzo de los 70 y hasta fines de los mismos años 70, las organizaciones terroristas guerrilleras, y entre el 76 y el 83, las juntas militares que conculcaron el poder en el país. Cuando decimos que no tenía precedentes en el mundo un juicio de esta naturaleza, nos referimos a que no se puede comparar con ninguna experiencia legal de la que tengamos noticia a nivel histórico. Nuremberg, el más paradigmático y el más ejemplar de los juicios contra la criminalidad ejercida desde un régimen político, los nazis, en la aniquilación de 6 millones de judíos, en la declaración de guerra contra la humanidad que costó 54 millones de personas, fueron juzgados solo de ser derrotados militarmente, de haber aceptado incondicionalmente su derrota la mayoría del pueblo alemán que había conformado el régimen nazi. Mientras que, si bien las proporciones son incomparables, hablamos de una guerra mundial, la más cruenta de toda la historia humana, comparado con Argentina, que en ese contexto es un pequeño país, y una
una criminalidad política que abarcaba en total a miles de personas, no es comparable con la Segunda Guerra Mundial, pero si buscamos alguna comparación, por más que tenga algo de hiperbólico, podemos decir que el juicio que promovió Alfonsín, pero que llevó a cabo la justicia de manera independiente, no era por haber derrotado incondicionalmente ni a los protagonistas de las dictaduras ni a los jefes de las cúpulas guerrilleras terroristas, sino porque el pueblo argentino, por medio de su voto, determinó que la Argentina tenía que iniciar un nuevo sendero de legalidad, democracia y diálogo político que reemplazara la violencia que había sido ubicua e ininterrumpida en el país prácticamente desde nuestra fundación hasta 1983. Y de hecho, esta decisión, esta epopeya liderada por Raúl Alfonsín, determinó que hubiera el periodo más largo de democracia, más sostenido, más pacífico, desde el 83 hasta la actualidad. Las interrupciones que hubieron a ese periodo nunca fueron ontológicas, nunca más volvimos a perder el régimen democrático. Sin embargo, sí hubo episodios de enorme gravedad, como la gran crisis del 2001, la muerte y el asesinato del periodista José Luis Cabezas, y muy especialmente, quizás lo más grave de todo, el asesinato del fiscal Nisman en enero de 2015, hace también ahora un número redondo, 10 años atrás. Pero no se volvió a interrumpir el funcionamiento democrático, la institucionalidad de la Argentina. Y en gran medida esa fue la mayor virtud, el mérito perdurable del juicio a las juntas y también a las cúpulas guerrilleras que permitió que se implementara el presidente Alfonsín. Hay dentro de lo que fue el juicio a las juntas particularidades que vale la pena detallar. Fueron juzgados todos los militares integrantes de las juntas, se condenó a la gran mayoría de ellos, solo 4 fueron absueltos, pero se sindicó a 2 protagonistas principales que no casualmente recibieron la pena máxima, que en la Argentina es la cadena perpetua. Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Macera. Las acusaciones contra ambos apuntaban a crímenes de lesa humanidad y ambos imperaron desde un poder omnímodo cuando en la Argentina se cometieron crímenes tales como la desaparición y asesinato de delincuentes ya en condición de indefensión, es decir, ya fueran montoneros o del ERP, en el momento en que los asesinaban, luego de haberlos desaparecido, es decir, secuestrados sin dar ningún dato de sus paraderos, no estaban armados, sino que se los condenaba a muerte sin juicio previo ni posibilidad de defensa y aplicando una sentencia que no existía en la Argentina, que es la pena de muerte. También hubo violaciones contra prisioneras indefensas, apropiación de niños, es decir, los represores le conculcaban a los padres de una criatura, ya fuera que los asesinaran a ambos o a uno de los dos, un bebé recién nacido, y tortura. La tortura era sistemática. Los prisioneros que caían en manos de la dictadura militar eran torturados con picana, con lo que se llama el submarino, sumergirlos en agua hasta que casi perdían el conocimiento, y todo tipo de torturas indefinibles desde cualquier punto de vista. Por esos crímenes, por haber gobernado el país y permitido la concurrencia de los crímenes que estamos enumerando, fueron juzgados ambos, Videla y Macera, a cadena perpetua. Pero entre estos dos dictadores había diferencias radicales, diferencias que también vale la pena señalar. Mientras que Macera era una suerte de Borgia, de emperador omnímodo, lujurioso, delincuente económico, que se quedaba con el dinero de las personas a las que asesinaba y torturaba, que mataba, por ejemplo, al marido de su propia amante, Marta McCormack, a Branca, que era el marido de McCormack, lo asesinó por ser el marido de su amante, que participaba con propósito de las torturas, es decir, se acercaba a la mesa de torturas para de algún modo apadrinarlas y marcar
para dónde tenía que ir el tipo de tormento. Masera, que también utilizaba el método de la tortura y el robo contra los prisioneros y la lujuria para armar su proyecto político. Masera tenía la idea de convertirse en el nuevo Perón, cortejaba a la viuda de Perón, a la que él mismo había metido presa, después le llevaba ramos de flores, intentaba que lo sume como presidente a una fórmula en la que ella sería la vicepresidenta. Videla se limitaba a reprimir a la guerrilla, por supuesto permitiendo también los apremios ilegales, pero no tenía ni el comportamiento lujurioso, ni el robo descarado de Masera, ni un propósito político ulterior. No se planteaba Videla convertirse en presidente electo cuando terminara la dictadura, y más fue condenado en el sentido de los crímenes de lesa humanidad por dejar hacer, por no intervenir, que por haber determinado la forma de represión que sí lideró Masera en todos los tópicos que acabamos de enumerar. Esto diferenció claramente a los dos dictadores. De hecho, quizás Masera aprovechó parte de la incompetencia de Videla para llevar a cabo su propio proyecto criminal / político, que terminó junto con la dictadura. Masera no pudo recuperarse de las múltiples evidencias de que no solo había sido un dictador como los otros, sino también el ejecutor de un proyecto criminal personal, independiente prácticamente de una motivación política. En ese aspecto también podemos agrupar a los líderes de las organizaciones terroristas guerrilleras que no casualmente, en el caso de los Montoneros, tuvieron una alianza explícita con el almirante Masera. El grupo Montoneros, que en algún momento en el año 79 se escinde entre una fracción que está en contra de lo que llamaron la contraofensiva, fue liderada por Galimberti y Hellman, y la fracción original o la jefatura original de Firmenich, Vaca Narvaja y Perdía, que mandaron a morir a la mayor parte de los militantes armados en el año 79, pero ambas fracciones tuvieron alianzas con Masera. Esas alianzas incluyeron intercambio de dinero, ejecución de actos terroristas en Argentina, en donde Masera les proponía que mataran a tal o cual, que incluso dentro de la dictadura, ya fuera porque formaban parte del equipo económico o porque disentían con algo en Masera, a Masera le convenía que atentaran contra tal o cual Aleman, el contador Klein, el propio Martínez de Oz. Hubo una alianza absolutamente comprobada, más allá de toda duda razonable, entre distintas facciones de Montoneros y el almirante Masera. Incluso colaboraron en secuestros extorsivos, los Montoneros y Masera. En ese aspecto, incluso puede pensarse que los Montoneros y Masera estaban más cerca entre sí que Masera y Videla, siendo todos ellos criminales y afortunada y justamente condenados en todos los casos. El juicio contra la guerrilla también determinó en el país que el legado que permitió a Raúl Alfonsín fue que no volvió a haber golpes militares. Las sazonadas militares que se intentaron, Rico, Seineldín, fueron muy heroicamente respondidas y derrotadas por los presidentes Raúl Alfonsín, Carlos Menem, acompañados por la voluntad popular, pero también que no volviera a haber ningún tipo de acompañamiento a intentonas guerrilleras. La última que hubo fue el asalto contra la Tablada en el año 89, liderado por el criminal Gorriarán Merlo, ex ERP, seguido de una decena de psicóticos políticos, que también fracasó catastróficamente, logrando solo muerte y angustia en la población, pero no tuvo prácticamente ninguna empatía por parte de ningún grupo político ni masivo de la política argentina. Estas dos grandes herencias políticas evidentemente son una gratitud del pueblo argentino con Raúl Alfonsín, que cualquiera sean los otros resultados de su gestión de 6 años, no podemos dejar de reconocer que la democracia argentina y la elección por la convivencia pacífica son dos legados del padre de la democracia que se iniciaron
con el juicio a las juntas en 1985, Raúl Alfonsín. Esto ha sido 15 minutos. Soy Marcelo Birmacher. Hasta la próxima emisión.